Muchos analistas hacen referencia a las diferentes eras de béisbol cuando presentan algún dato. Es muy común escuchar cosas como la era de la integración o la era de la bola muerta o la era del picheo. Y esto no es casualidad, a lo largo de la historia el béisbol ha experimentado transformaciones profundas que han cambiado por completo la manera en que se juega. A pesar de esto, todavía existe una fuerte tendencia a intentar encontrar un terreno neutral que permita comparar a los jugadores sin importar la época con el objetivo de determinar quién ha sido el mejor de la historia. En ese contexto surgen métricas como el WAR, una estadística que busca condensar el valor del jugador en un solo número, ajustando por condiciones de liga, época y múltiples factores adicionales, muchos de estos abstractos. Por eso es que es importante comenzar a entender las diferentes transformaciones del béisbol sin necesidad de recurrir a estadísticas complejas para que todos podamos formarnos nuestra propia opinión. Por eso, vamos a los datos. Antes de la formación de la MLB como organización, el béisbol ya se practicaba, aunque de manera muy desorganizada. Existían clubes que se enfrentaban entre sí, pero las reglas variaban dependiendo del lugar donde se jugara. Era, en esencia, un deporte de carácter amateur. De hecho, uno de los requisitos principales para disputar un encuentro era que los jugadores no podían percibir sueldo. En 1854 se publicó el primer libro oficial de reglas de béisbol y 3 años más tarde se creó la Asociación Nacional de Jugadores de Béisbol. Esta organización tenía como objetivo formalizar el juego estableciendo dos condiciones fundamentales. Primero, los jugadores no podían recibir pagos y segundo, todos tenían que ser blancos. En 1866, después que terminó la Guerra Civil, se empezaron a formar las ligas negras para jugadores afroamericanos que no eran admitidos en las organizaciones principales. 5 años después, la Asociación Nacional evolucionó hacia una estructura profesional, dando paso a la Asociación Nacional de Jugadores de Béisbol Profesional, que eventualmente se convertiría en la Liga Nacional. Por eso es que le dicen el viejo circuito, porque 25 años más tarde fue que se formó la Liga Americana. Al incluir el factor sueldo en el béisbol, los equipos comenzaron a implementar artimañas o ventajas para poder ganar, y eso trajo una serie de épocas donde el juego se vio afectado drásticamente. Comenzamos por la era de la bola muerta. Esta etapa se caracterizó por el uso excesivo de una misma pelota durante el juego. En muchos casos, una sola pelota podía utilizarse durante más de 100 lanzamientos. Además, los lanzadores tenían permitido alterarla, podían ensuciarla, marcarla, dañar sus costuras, incluso escupirla hasta el punto de modificar su peso por la absorción de saliva. Como consecuencia, el bateo era extremadamente difícil. El promedio de carreras por juego completo entre ambos equipos era inferior a 4 y la frecuencia de jonrones era muy baja, aproximadamente 1 cada 6 partidos. Incluso el promedio de carreras después del quinto inning rondaba apenas en 1.7. Sin embargo, esta fue la época de grandes bateadores como Ty Cobb, que dejó promedio vitalicio de 366, y como Honus Wagner, que dio más de 3.400 hits. Pero también destacaron lanzadores legendarios como Cy Young y Walter Johnson. Y esto plantea un interrogante muy interesante. Si batear era tan complicado en esta época, ¿quiere decir que lanzar era mucho más fácil? ¿O fue simplemente una coincidencia que en esta época se registraran las dos efectividades más bajas para una temporada de la historia del béisbol, como el 0.86 de Tim Keefe y el 0.96 de Dutch Lerner? La liga eventualmente vio esto y la corrección lo llevó a la era de la pelota viva, en la que el juego cambiaría significativamente. Durante este periodo se autorizó el uso de múltiples pelotas por partido y se prohibió a los lanzadores manipularla. Cada vez que una pelota se ensuciaba podía ser reemplazada con el objetivo de mejorar la visibilidad para los bateadores. En esta etapa aparece Babe Ruth, quien es considerado por muchos como el mejor jugador de la historia del béisbol. Pero también es un buen ejemplo para ver cómo las diferentes etapas del béisbol pueden afectar el rendimiento de un pelotero. En sus primeros 6 años durante la era de la bola muerta, Ruth conectó 49 jonrones. Sin embargo, en su primer año en la era de la bola viva, logró conectar 54 jonrones en una sola temporada. Además, en esta época el nivel ofensivo general aumentó considerablemente. Más de 25 jugadores lograron tener temporadas con promedio de bateo superior a los 400, algo que en la actualidad es prácticamente imposible. Y eso abre otro debate muy interesante. ¿Qué hubiese pasado si jugadores como Ty Cobb hubiesen jugado en la era de la bola viva?
¿Cómo se miden realmente esos logros? La otra cosa muy importante de recordar es que aún se trataba de una liga excluyente que no permitía la participación de jugadores afroamericanos, lo que nos conduce a la era de la integración, que es considerada por muchos un punto de inflexión en la historia del béisbol. La inclusión de jugadores afroamericanos elevó de inmediato el nivel competitivo. Figuras como Jackie Robinson, Satchel Paige y Willie May demostraron desde el minuto uno que tenían un talento extraordinario. Por ejemplo, Willie Mays finalizó su carrera con 660 jonrones y más de 3,200 hits. Y algo muy interesante es que en el 2024 la MLB integró oficialmente las estadísticas de la Liga Negra en sus registros históricos, lo que ha modificado significativamente la perspectiva sobre muchos logros históricos, por ejemplo estos. Otro ejemplo muy claro entre la diferencia de épocas es que a pesar de que la efectividad más baja para una temporada sigue siendo de Tim Keith con 0.86 en 1880, Satchel Paige logró una temporada de 1.01 en 1944, antes de la integración, pero en la era de la bola viva. Y una discusión similar se da en una de las eras más controversiales que hubo en el béisbol, que es la era del picheo. Tras la ruptura de un récord de jonrones por Roger Maris, la MLB implementó cambios bastante polémicos en la zona de strike. El resultado fue un marcado dominio de los lanzadores. En ese periodo, más de 200 pitchers registraron temporadas con al menos 10 juegos completos. El dominio fue tal que la MLB se vio obligada a intervenir nuevamente en el 1969, reduciendo la altura del montículo y ajustando la zona de strike, ya que la ofensiva había disminuido considerablemente hasta el punto que en 1968 se registró el promedio de bateo colectivo más bajo de la historia del béisbol, 237. Eso fue un punto de inflexión porque la liga estaba sufriendo cambios en lo que llamaban la era de la expansión, donde se incluyeron más equipos, más ciudades, y en un esfuerzo por elevar el nivel ofensivo, la Liga Nacional implementó el bateador designado en el 1973. Ahora, esto de verdad quiere decir que Sandy Koufax, Juan Marichal y Bob Gibson la tuvieron mucho más fácil porque estaban en la era del picheo, o porque no estuvieron en la era de los esteroides, que se caracteriza por un incremento notable en la ofensiva. Jugadores como Sammy Sosa, Mark McGwire, Barry Bonds y Alex Rodríguez protagonizaron una época en la que los récords caían constantemente y el béisbol alcanzó niveles de popularidad increíbles. Sin embargo, esta época también dejó una herencia polémica, con récords cuestionados, asteriscos y sanciones que continúan siendo objeto de debate hasta el día de hoy. Como por ejemplo, si Pedro Martínez, Randy Johnson y Greg Maddux, que dominaron la época de los esteroides, hubiesen sido mejores en la era del picheo. No lo sé. Finalmente llegamos a la era de la sabermetría y el StatCast. Aunque a menudo esta era se asocia con la película Moneyball, en realidad esta película se centraba en estadísticas como el OVP, que es de 1970. El StatCast es mucho más que estadística, es la transformación del juego a través de la tecnología. Este sistema permite medir con precisión absoluta variables como la velocidad de salida, el ángulo de lanzamiento y las características físicas de la pelota en movimiento. También es importante aclarar que el StatCast y el WAR no son lo mismo. El WAR busca comparar jugadores de distintas eras en un mismo marco teórico, mientras que el StatCast por su parte mide el rendimiento y las capacidades físicas en tiempo real de la pelota, los jugadores de posición, los lanzadores y los corredores. La búsqueda por ese mejor jugador de toda la historia en el béisbol es un debate que nunca va a terminar porque no es justo. No son peras con peras y manzanas con manzanas. No están en el mismo nivel y no fueron las mismas condiciones. Tomemos el ejemplo del automovilismo. En 1886, Carl Benz creó el primer vehículo a gasolina que competía con carruajes a caballo. Después, en 1908, el modelo Ford T representó un avance significativo y la masificación de la producción. Después, en 1950, se introdujo la dirección hidráulica que facilitó mucho más la conducción, pero en 1959 se introdujo el cinturón de seguridad de 3 puntos que ha salvado millones de vidas. Hoy en día existen vehículos eléctricos e incluso algunos con conducción autónoma. Todos fueron en su momento los mejores dentro de su contexto. Y nadie en el automovilismo está tratando de definir cuál fue el mejor de todos los tiempos. ¿Por qué nosotros seguimos haciendo eso con el béisbol y sus jugadores? Ponlo en los comentarios.